laiguana.tv. 10 años de verdad. Me parece que Venezuela lo que ha tenido, varios momentos, ¿no? dentro de la propia revolución. Creo que, digamos, hay dos cosas para marcar, digamos, ¿no? en el caso venezolano. Primero, lo interesante que Venezuela aún hoy sigue dando una reflexión, un debate en sus propias universidades, creo que por momentos también desde el propio Ministerio del Poder Popular de Salud, digamos, una reflexión pendiente de cómo construir, producir un sistema único nacional de salud, digamos, ¿no? O sea, creo que ese es un planteamiento que ha estado dando vuelta, por lo menos en la última década o década y media, tanto en el planteamiento de la constituyente como posteriormente por periodos y momentos. Y creo que ese es un horizonte que, claro, construir un sistema único de salud en el siglo XXI no es esa vieja teoría de, ¿no?, el Estado orwelliano que todo lo va a responder y todo lo va a controlar y hacer, sino construir un sistema universal, único e intercultural, porque tiene que haber, digamos, el universalismo en el siglo XXI no puede ser, digamos, sin ser intercultural en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros no podemos copiar las recetas Beveridge o las recetas de los National Health Service o los horizontes que nos queremos parecer al norte global, porque en realidad nuestras condiciones de enfermar y morir, epidemiológicas, demográficas, económicas, urbanas, de urbanización caótica y malsana, son diferentes. Entonces necesitamos respuestas de nuestro sistema de salud más locales, más de universalidad pero local, más territoriales, es decir, con una arquitectura territorial donde haya encuentro con todo lo que hacen nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros territorios fuera de los establecimientos. Es decir, los establecimientos de salud no tienen que ser el centro del sistema, todo lo contrario, tienen que ser la retaguardia del sistema. El sistema tiene que territorializarse y construir otras miradas sobre eso. Claro que para eso necesitamos construir y responder a esa adversidad económica que nos dicen, bueno, los sistemas únicos y universales son infinanciables, no se pueden financiar, porque claro, como seguimos con el viejo paradigma de universalizar atención biomédica tecnológica, creemos que eso, como en el norte no se puede financiar, en el sur mucho menos. Creo que hay que construir una economía política del cuidado integral de la salud y la vida, y cómo esa economía política logra construir otros bienes públicos y otros servicios de salud pública mucho más integrales, interculturales y de respuesta territorializada y comunal. Y en ese marco, digamos, también en ese cuidado integral, en esa economía política, también repensar su arquitectura, ¿no? Es decir, cómo repensamos la arquitectura de los sistemas. Ahora, también Venezuela, ¿qué hizo? Mientras este debate todavía no ha sido resuelto, digamos, es un debate y me parece que es una reflexión de política sanitaria que tiene sus avances y sus retrocesos. Por otro lado, Venezuela también fue construyendo estrategias, ¿no? Estrategias de corto plazo, de mediano plazo. Una de ellas fue, por ejemplo, expandir cobertura, digamos, en algún momento indicado, cuando la salud pública venezolana venía de toda la crisis, ¿no?, de los 90, digamos, en una salud pública que era en el modelo ese estatal residual, es decir, una salud pública para pobres, con pobres capacidades y demás, y ahí aparece toda la estrategia de, bueno, mientras vemos qué hacemos con esta salud pública y cómo la transformamos, crear toda la estrategia de barrio adentro, digamos, ¿no? Barrio adentro 1, barrio adentro 2, la complejidad dentro de barrio adentro, para territorializar una estrategia más de cercanía y de respuestas a problemas epidemiológicos que habían estado invisibles para la salud pública venezolana, ¿no? Como eran, ¿no?, incluso la tensión en los cerros, en las comunidades indígenas, en los territorios rurales, en el delta del Amacuro, en zonas donde nunca había llegado esa salud pública residual estatal, pero para pobres con pobres recursos. Entonces, Barrio Adentro me parece que es una estrategia que logra, por un lado, producir unas respuestas en determinado momento, claro, conviviendo por otro lado con otras estrategias que el Estado venezolano siguió manteniendo, por ejemplo, como fueron los seguros autoadministrados, ¿no? O sea, las pólizas que siguen teniendo, ¿no?, las empresas estatales venezolanas de los trabajadores formalizados, muchos también con la particularidad del Instituto Venezolano de Seguridad Social, del Seguro Social, claro, con una distinción, ¿no? El Instituto Venezolano del Seguro Social es el único instituto en América Latina que abrió su atención a personas no afiliadas al Seguro Social, ¿no? Eso nunca ocurrió en el resto de Latinoamérica. Los institutos de Seguro Social solo atienden y dan respuesta
a los empleados y Los que habían trabajadores cotizado, formales sí. y los que estaban cotizando, ¿no? Eso, ahora, claro, ¿qué ha pasado con toda esa estrategia en Venezuela? Bueno, obviamente que por un lado la crisis de las emergencias de salud pública, un poco por las geopolíticas del bloqueo y demás, a partir del 2015-2016, produce una serie de estancamientos en este proceso y una serie de crisis epidemiológicas que, digamos, agudizaron problemas que todos nuestros países latinoamericanos tienen, digamos, pero que en Venezuela se agudizaron en ese momento, el periodo 2015, 2018, 2019. En ese marco, obviamente, hubo que ponerse a gobernar y a responder a emergencias de salud pública, entonces uno tiene que dejar de lado a veces un poquito lo estratégico y ponerse a responder cuestiones de emergencia de salud pública. Y en ese marco también me parece que un poco también queda como volver a retomar esa discusión de cómo generar un proceso, yo no diría de integración, pero sí de un sistema universal que pueda construir una respuesta de calidad, digamos, pero de una salud pública del siglo XXI que realmente tenga integralidad, que realmente se deconstruya como volver a ciudadanizar a muchas y a muchos que quedaron desciudadanizados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también por todos estos problemas, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, has tenido grandes conjuntos de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, en lo que yo llamo como la desciudadanización por mercantilización, que como nuestros sistemas de salud pública no le responden, empezaron a resolver todo en el mercado, ¿no? Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.